Parece que los que nos dedicamos a la enseñanza tenemos que practicar el pluriempleo. Hoy que he empezado yo a trabajar después de las vacaciones, ya me esperaban aquí para esto. O sea, es que las cosas están así, ¿no? Bueno, yo quería decir, sin ponerme serio, que cualquier presentación de un libro de poesía es un acto de resistencia. En estos tiempos y siempre, pero en estos tiempos yo creo que más que otras veces, ¿no? Porque la poesía, y luego lo podremos comprobar con la lectura de poemas de María, es siempre una defensa radical de la subjetividad, del individuo, ¿no? Y por eso tradicionalmente es un discurso que está en contra de los discursos dominantes. Los discursos dominantes, sean como sean, de carácter eclesiástico, religioso, mediático, como en estos tiempos, pues son siempre discursos que tienden a podar, a dominar, a mutilar al individuo, ¿no? Mientras que la poesía es todo lo contrario. Es un discurso íntimo, es un discurso de libertad personal absoluta, y por eso yo pienso que es un acto un poco de resistencia en estos tiempos presentar un libro de poesía, ¿no? Ya Juan Ramón Jiménez decía que él escribía para la inmensa minoría. Curiosamente la poesía, que es posiblemente el género literario más antiguo, que parece que es algo de modé, pasado de moda, que en estos tiempos de mercados y demás ya no tiene sentido, pues se sigue editando y sigue habiendo mucha gente que escribe y que lee poesía, y sigue habiendo muchos editores como este señor que tenemos aquí al lado, que además parece que no le va mal la cosa, que editan poesía, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es un motivo de celebración y es un motivo también un poco pues para reflexionar y demás, ¿no? De María Gil, pues yo no puedo decir mucho. Es una de las 4 poetas rusas que nadie, por lo que veo, conoce. Son rusas. Que no eran rusas. Que no son rusas, ¿verdad? 4 poetas que no son rusas. Bueno, hace unos años, creo que en el 2006 o así, el grupo editorial del Imperdible, en una de sus colecciones, sacó este libro que era una antología de jóvenes poetas, entonces muy jóvenes, porque yo creo que María entonces estaba saliendo de la adolescencia, 18 años eran 4 poetas que empezaban a publicar en aquel momento, ¿no? Entonces es una antología, igual que se hizo hace unos años la de los 9 novísimos poetas españoles. Estas son 4 poetas que no son rusas, ¿no? Pero que no ha tenido de momento tanta trascendencia. No. Ya veremos, ¿no? Bueno, entonces María estaba en esa antología. Yo recuerdo que hice la selección, él me pasó los nombres, me dijo todo lo que tenía que hacer, yo simplemente lo hice, ¿no? Porque él ponía la pasta y ya está, ¿no? Y entonces, de la poesía de María, a mí entonces me sorprendió mucho la fuerza de las metáforas, la fuerza de las imágenes. Era una poesía de carácter muy surrealista, y sigue siéndolo en estos momentos, pero con una gran potencia, ¿no? Una gran potencia en cuanto a las imágenes que te dejaban descolocado, fuera de juego. Escribir poesía surrealista no es nada sencillo. Parece, decían los surrealistas, que era ponerse a escribir y dejar que la mano corriera sola, pero eso es mentira. Si hacemos eso, salen tonterías, ¿no? El automatismo, que es lo que, digamos, que practica María, como otros poetas surrealistas, es complicado y normalmente siempre está sujeto a un cierto control y a un cierto gusto estético, ¿no? Bueno, entonces en aquel momento, eso, a mí me sorprendió mucho la poesía de María Gil, y no sabía desde entonces prácticamente nada de ella en cuanto a escritora. Y ahora, de nuevo he visto que el editor, que tiene muy buen olfato, ha vuelto a pedirle un libro, ¿no? Y veo que ella sigue muy fiel a sí misma, que sigue siendo una poesía muy fuerte, muy poderosa, con una necesidad expresiva importante. Yo creo que los escritores, digamos, profesionales, de los aficionados, se diferencian básicamente en eso. Quien escribe de verdad es porque lo necesita, no porque quiere ser famoso, ni porque quiere triunfar, ni porque quiere ganar dinero. Si escribieras por ganar dinero, ya sabes que poesía no, ¿no? O sea que, entonces es la necesidad de escribir, la necesidad de expresarse, ¿no? Y en este libro, pues yo creo que hay una madurez, hay una evolución, hay un cambio temático, hay una fidelidad también a su voz anterior. En cuanto a los temas, yo creo que, bueno, pues hay un proceso que va un poco más del yo al nosotros.
La intimidad, cuando es realmente intimidad, es algo que es compartido por todos los demás, porque si nos quitamos los maquillajes, las capas y demás, todos nos parecemos mucho, ¿no? Entonces, con la poesía de María, que yo creo que es una poesía muy íntima, muy libre, muy personal, pues es muy fácil identificarse, ¿no? Y por otra parte, creo que bueno, es una poesía que acepta muy mal el parafraseo. La poesía auténtica simplemente se escucha, se lee, se disfruta y ya está, ¿no? Yo por eso enseguida voy a terminar. Simplemente pues digo que me alegro de verdad que sigas escribiendo y que sigas pues evolucionando y siendo además fiel a esa voz que tenías ya desde muy pronto. En algún momento pues yo he visto ahí pues incluso las imágenes de Poeta en Nueva York, de García Lorca, o la poesía surrealista también, que en su momento fue muy fuerte, de Blanca Andreu. Bueno, y también vas incorporando nuevas referencias de carácter más culturalista, que en aquel momento yo creo que no estaban, ¿no? Habla del amor, habla del desamor, habla de la vida humana, habla de las relaciones humanas, habla en definitiva de lo que importa, porque la poesía suele hablar de eso. Los periódicos a veces no, la televisión menos, pero la poesía suele hablar de lo que importa. Entonces, nada más. Me alegro de presentar. Bueno, yo agradecer a todos los presentes que hayáis venido. Gracias, José Domingo, por la presentación, por el espacio de la Anónima. Y sobre todo gracias a David, porque sin él esto no habría salido adelante. Él fue el que me animó a hacer una compilación de textos. En general yo todo lo que escribo es verso y sin embargo en esta vez lo que hice fue hacer una selección de textos en prosa, y ahí que se llame prosaica. Y luego filosofal también un poco por esos continuos interrogantes, ¿no? que me han ido surgiendo en los últimos años y la forma en que he intentado un poco dar respuesta, ¿no? Y bueno, sin más, me gustaría leer un par de poemillas. Si me dejas he seleccionado un par que creo que presentaré aquí. Este poema se llama Tierra. Hay enseñanzas que solo se muestran sobre el camino, como el tropezar 2 veces en la misma piedra empuja a aceptar lo real de la gravedad y lo grave de clausurar las puertas del cuerpo. Cerrar los ojos, la boca, oídos, vagina, umbrales de la experiencia de los sentidos que nos remiten a los más ancestrales ritos que pueblan nuestra relación con nosotros y el resto. Hay que estar abierta en el despertar, como se abren las compuertas de mis sueños a través de la presa del descanso. Renacemos cada mañana, aunque solo sea para perpetuar vacíos. Hoy estoy tierra. Y yo creo que demuestra bastante bien, ¿no? Cómo me enfrento muchas veces a las experiencias que tengo en mi vida. Y otro más me gustaría leeros, a ver si lo encuentro. Este de hecho se llama Interrogante. Cada centímetro de mi piel es una pieza de puzzle sin forma, o sinuosa curva, creando enigmas con punto y sombrero. Después de tantos años acostumbrándome a mi traje, a esta malla elástica con cierto aire rígido, no termino de sentirme cómoda en él, un él femenino con rincones de rencor. ¿Cuál es la envidia de mis células? ¿Y dónde empieza el parapente que me aleja de la carne? Trayendo fotogramas en un cabarazo a la cintura, repta bajo el puente mi triste perfil único. Dejará de quemarme la torpeza, el traspiés del corazón, seguro, dejará de quemarme. Toda yo seré marfil calcinado, del cual puedan surgir brotes. Los cerezos deben estar en flor, y se ven tan lindos a lo lejos, como caducos a mi lado. Perenne pálpito, murmuran los duendes, agilidad tierna para mi gusto de baúl en llamas. Todo lo que puede admirarse de un vistazo no deja de ser mitad belleza. Para llegar al fondo desenterraré el miedo, tierra en la boca, la verdadera armonía es lentitud a plazos. Tampoco se puede explicar mucho más, ¿no? Espero que quien lo lea le guste, se sienta identificado y creo que un poco más. Muchas gracias.